Maestros, buenas noches, si me logran escuchar. Se le escucha perfectamente, maestro Osvaldo. Buenas noches a todos. Bien, gracias. Distinguidos maestros, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Si por allí, colegas, todos me logran escuchar. De repente este espacio un poco somos 22 participantes que estamos en la sala. Sí, se Maestro, la está escuchando correctamente, maestro. gracias, maestro Freddy, muy buenas noches. Maestra Luisa, Buenas si me noches, logra maestro. escuchar. Maestro Yonel, si me logra escuchar, buenas noches. También la maestra Milka. Buenas noches. ¿Cómo está, maestra Yonel? Maestra Milka, Nelly, si me logra escuchar. Ma- Maestro Rubén, maestro Martel, buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Si puede apagar su micrófono, maestra Martel. Sí, en este momento, solo saludaba. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estamos? Maestro Esteban, buenas noches. ¿Si me logra escuchar? Gracias, maestro. Buenas noches. Maestra Mélida, si me logra escuchar, buenas noches. Sí, le escucho. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Maestra Liliana, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Maestra Dalila, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Buenas noches, sí, doctor. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Gracias, maestra Dalila, maestra Liliana. Maestro Josué, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Buenas noches, doctor. ¿Cómo Sí, lo está? logro escuchar nítidamente. Gracias, gracias. Maestro, doctor, buenas noches, se le escucha perfectamente. gracias, maestra Mercedes, buenas noches. Maestro René, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Buenas noches, doctor. Le escucho perfectamente. Muy bien, gracias. Maestro Antonio, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Buenas noches, maestro Baldo. Fuerte y claro. Buenas noches. Muy bien, gracias, maestra. Eso con energía. Maestra Teresa, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Buenas noches, maestro. Sí, se le logra escuchar perfectamente. Gracias, maestra. Maestra Beatriz, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Muy bien. Maestro Juan. Maestro Juan. Sí, profesor Osvaldo, buenas noches. Sí, se le escucha claro. Muy bien, gracias, maestro. Maestro Elmer, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Maestro Níker, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Maestra Irma, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Maestro Raúl, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Buenas noches, perfectamente. Gracias, maestro. Gracias, gracias. Maestro Jorge, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Buenas noches, maestro. Sí se le escucha claro. Muy bien, gracias, maestro. Maestro A Lindo. usted las gracias. Maestro, buenas noches, maestro. Correcto, se le escucha bien. gracias, maestro. Maestra Marina, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, maestro, buenas noches. Se le escucha Gracias. muy bien. Muy bien. Maestro Severo, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Profesor, buenas noches. Sí, correcto. Gracias, ¿Todo bien? maestro. Gracias. Maestro Gracias. Leo, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, buenas noches, maestro. Gracias, muy bien, maestro. Gusto, maestro. Maestro Olger, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Maestra Edith. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Disculpe usted. Muy bien, maestro. Bien. No, pues ni micro. Ajá. Maestro Leo, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Maestra Violeta, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, creo que la mayoría que está en sala, saludos, colegas, con todos ustedes, muy buenas noches. Vamos a continuar con la actividad programada para el día de hoy. Sin antes de iniciar con la actividad, un poco comentar de la forma inicial que tuvimos, compartiendo primero nuestros saludos y luego también un poco diagnosticando, ¿no? Ustedes verán, estimados colegas, el día de hoy el tema que vamos a hablar son los temas puntuales que vamos a estar siempre en contacto con nuestros estudiantes, ¿no? O con nuestros profesionales de información. Entonces, para ello, seguro estamos
es de nuestra práctica diaria de cada uno de nosotros. Compartir, de repente es evocarlo, ¿no? A la bienvenida, evocarlo a la alegría, al saludo de ellos. Entonces, cosa que un poco nos generemos confianza. Los trabajos en este aspecto socioformativo más está centrado en la interrelación maestro-estudiante y ese impacto al entorno que se tiene. Entonces, ambos estamos bastante estrechamente relacionados para que tanto el maestro como el estudiante cojan ambos las experiencias y eso para solucionar los problemas, pero de manera conjunta. Y así los harán nuestros estudiantes conjuntamente con los otros colegas, ¿no? Van a interactuar, van a interrelacionar, entre otros. Antes de compartir con el material, con el PPT, estimados colegas, de repente un ligero comentario. Desde nuestra práctica, siempre nos hemos abocado en trabajar con los planes de clase, nuestras guías de clase, o nuestras sesiones de aprendizaje, entre otros. Sería necesario, colegas, parte de nuestro trabajo inicial, compartir alguna de nuestras experiencias. Si bien es cierto, la formación académica universitaria difiere bastante de lo que es una formación académica básica, ¿no? Tanto en los colegios, en las escuelas o en las academias también. Entonces, en ese sentido, me gustaría partir desde nuestra propia experiencia. Nosotros ya tenemos que aquí compartir experiencias, ¿no? Bueno, en las aulas con nuestros chicos seguro vamos a coger saberes previos, ¿cierto? Pero en caso nuestro, es nuestra experiencia. Entonces, partimos de eso, estimados amigos. Hoy día vamos a hacer la parte teórica y el día jueves, similar que trabajamos el jueves pasado, igual vamos a compartir el día de hoy el material, ya lo voy a entregar a la comisión, a fin de que comparta con cada uno de nosotros y la tarea que sea el día jueves, ya un poco compuestas con lo que vamos a trabajar. Ya, mis maestros, entonces, en ese sentido, voy a solicitar la participación abierta de unos minutos en adelante, menos unos 20, 25 minutos, un poco de diálogo, como lo venimos haciendo en nuestra práctica de nuestras sesiones diarias, y teniendo en cuenta nuestro rumbo universitario. Entonces, mirando ese aspecto. Y muchos de los colegas ya de las 9 escuelas, más aún están implementando bajo módulos, bajo proyectos, entre otras. Entonces, en ese sentido, algunos colegas que están todavía aún, entonces, podemos compartir con ellos, porque no es nada de otro mundo, es solamente afianzar nuestra práctica académica. Entonces, voy a soltar la participación, estimados colegas, para ver un poco comentar desde nuestra práctica, pero exclusivamente en las sesiones que nos toca. Tanto de repente la carga horaria o el horario que es de 4 horas, seguro está dividido en 2 y 2, o si son de 5 horas, seguro está dividido en 3, 2, si son de 6 horas, seguro está dividido en 3, 3 o 2, 2, 2, ¿no es cierto? Ya cada escuela lo ven muy conveniente de hacer el horario. Entonces, en eso, ¿cuál es nuestra práctica, colegas? ¿Cómo lo venimos trabajando para ir compartiendo con referente a esta experiencia? Bien, colegas, a ver, comenzaríamos con nuestra dinámica participativa, colegas. A ver, colegas, estoy a la espera. Depende de un colega para que nos comenta cuál es la práctica que ustedes lo llevan desde su mismo desempeño profesional en la hora académica que les toca, ¿no? A ver, colegas, estoy a la espera. Si alguien nos puede compartir. Bien, profesor. Sí, maestra Mercedes. Gracias, maestra Mercedes. Bien, saludando a todos los presentes. En el caso particular de la Escuela de Ingeniería Agronómica, nosotros estamos dentro del sistema modular. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, el módulo de Ciencias del Suelo y tiene 9 horas de clase. La parte teórica se dicta en 3 horas
y a la semana llevamos la parte práctica en 6 horas dividida en 2, ¿no? O sea, 3 horas, 3 horas. Y eso es lo que le podría decir en el caso mío, ¿no? Gracias, maestra Mercedes. Colegas, si, por ejemplo, como dice la maestra Mercedes, caso de la carrera de agronomía, ciencias agronómicas, está dividido prácticamente en 3 de teoría y los otros 3 en práctica. Lo que queremos un poco comentar, colegas, es intercambiar referente a esas 3 horas, por ejemplo, de práctica y así otros que tienen colegas. ¿Cuál es nuestra programación en esas 3 horas o en esas 2 horas, colegas? ¿Cómo lo desarrollamos allí? Si son aspectos modulares de proyectos o algunos que estamos trabajando previo a nuestros sílabos, ¿no? Sería necesario un poco compartir, colegas. Ya la maestra Mercedes nos comentó de que viene dividido en tanto teórico y práctico. ¿Alguna otra experiencia, estimados colegas? A ver, maestro Leo. Sí, buenas noches. Sí, yo más bien quería escuchar también las experiencias de los colegas que ya están entrando a módulos o proyectos, ¿no? Miren, en mi escuela hay cierta resistencia por pasar a módulos o proyectos. Siempre, ¿no? Una resistente al cambio, ¿no? Los cambios siempre generan alguna que otra dificultad. La adaptación toma tiempo. Entonces, definitivamente, porque ya, no sé si decir es una imposición, pero tenemos que adecuarnos al modelo educativo y para el próximo año ya vamos a estar haciendo un trabajo con módulos o proyectos. Entonces yo quería, si me pueden compartir los demás colegas, por ejemplo, que dicen en cada módulo 9 cursos, creo que son 2, 3 docentes, cómo se ha hecho la distribución. En cada módulo del proyecto dictan 2, 3 docentes, uno es el principal, quien pasa las notas, como la calificación. Entonces creo que esto, el curso, el diplomado es un momento oportuno, más que cuando a veces nos hablan de sus experiencias, ¿no? Claro, cuando uno comienza sus experiencias sobre módulo proyectos, es mal contar siempre aspectos positivos, ¿no? Pero aquí creo que un diplomado es más preciso entendernos y quisiera más bien solicitar a los colegas que ya están entrando en ese, o que están en ese proceso, más o menos que nos comenten sus experiencias, para yo soy director de departamento, considerar tomarlo en cuenta, ¿no? A sabiendas de que son 9 horas un módulo y ustedes ciertamente qué cosas hacen en esos 3 horas de práctica o 3 horas de teoría, cómo se distribuye la parte docente. Gracias, eso quería precisar. Gracias, doctor, gracias. Colegas, a ver si por ahí algún colega si nos puede. Sí, maestro Severo, le escuchamos, maestro Severo. Sí, gracias, profesor. Quizás yo quisiera hacer un resumen breve, ¿no? Para compartir la experiencia que tenemos en ingeniería agronómica. Desde una perspectiva de ciencia, ¿no? Sin ningún prejuicio ni nada por el estilo. Entonces, fíjense, la universidad, a finales del 2019, ya inicia a institucionalizar los EGECAS, ya los equipos de gestión curricular de las escuelas, porque el 2018 inicia la implementación del modelo educativo. Y bueno, nosotros, los de Ciencias Agrarias, hemos sido las 2 escuelas, los primeros, entre los primeros, ¿no? Porque creo que ha habido escuelas que han iniciado incluso antes que nosotros a implementar el currículos basados en competencias. Entonces, yo he sido integrante en mi escuela del primer EGECA y bueno, asumí el reto y teníamos que entonces primero diseñar el currículum basado en el desarrollo de competencias de los futuros ingenieros agrónomos, ¿no? Hemos sido 3 colegas y bueno, de ahí de ahí ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? En pandemia, y en pandemia incluso falleció uno de los colegas que estaba muy motivado a impulsar este cambio, ¿no? En la escuela.
Bueno, en el camino pasó varias cosas, ¿no? Pero por el tiempo no voy a centrarme en detalles. Y en 2020, ya como la pandemia nos trajo incertidumbre, se aprobó el currículum que se ha diseñado. Antes se había socializado, y a mí me llamó la atención, por ejemplo, hay colegas incluso que no estaban de acuerdo y no se recordaban, o sencillamente no querían recordar, por ejemplo, la socialización del diseño del nuevo currículo, ¿no? Entonces, solamente para ponerles algunos ejemplos, les voy a dejar, ¿no? A modo de hacer un poco una sistematización. Pero el 2020 se inició la implementación del nuevo currículo. El 2021 continuamos, el próximo año va a salir la primera promoción con el nuevo currículo. Ya el año pasado, el 2022, es el que hubo esta reacción de algunos colegas, ¿no? Que no sabían, que probablemente se hayan olvidado por el tiempo que pasó, ¿no? En pandemia. Pero ahí estamos. Lo que yo pude entender es que todo cambio amerita tener una mentalidad bastante abierta. Para resumir, esto es otro dato a manera de ejemplo que quiero compartir. Calculo un 30%, ¿no? Entre 25 a 30% de los docentes están apostando por el cambio, ¿no? En el resto he notado una resistencia férrea de poder salir, ¿no? Pero justamente estos cursos, como ha mencionado el colega que me antecedió, son importantes para poder sensibilidad, porque, por ejemplo, mi mirada, y luego, por supuesto, uno tiene que profundizar algunos aspectos para entender bien lo que se hace, viene de estos cursos. En 2017 yo asistí a varios cursos. La universidad ha hecho toda una sensibilización sobre el nuevo modelo educativo, el enfoque socioformativo, y incluso he desarrollado el doctorado en socioformación en el CIFE. Estoy terminando el doctorado y bueno, quería entender, ¿no? La filosofía que tiene el enfoque, la epistemología que habla del pensamiento complejo, qué es, ¿no? Qué es un currículo socioformativo, una didáctica socioformativa, estrategias socioformativas. Y mi conclusión es que se tiene que enfatizar bastante en las prácticas docentes, ¿no? Ahora, aquí hay una disyuntiva, ¿no? Si es pedagógicas o son andragógicas estas prácticas, ¿no? Hay un fuerte vacío todavía porque son colegas que han estado algunos 20 años, 30 años, ¿no? Haciendo docencia desde la pedagogía, ¿no? Y sus prácticas, sus estrategias didácticas todavía es de transmisión de información, o sea, es educación clásica. Todos hacemos educación clásica, ¿no? Transmisión de información. Entonces, es un poco difícil. Ahora, la socioformación nunca dice que hay que dejar esto, ¿no? Justamente uno de los problemas también viene en cómo, haciendo una formación basada en el desarrollo de competencias, no dejar la rigurosidad de hacer ciencia, ¿no? A veces algunos la entienden que, bueno, yo he visto colegas, no solo en mi escuela, esto lo vi en otros también, que ya hacer una formación basada en competencias es ya no poner rigor de hacer ciencia, ¿no? Esto no dice la socioformación, ¿no? Y creo que ningún enfoque. Entonces, por ahí, ¿no? Por el tiempo lo voy a dejar aquí, ¿no? Quería compartir esos datos y creo que amerita hacer una sistematización, incluso hacer espacios de compartir más abierto estas experiencias, ¿no? Gracias. Su micro, profesor. Discúlpame. Sí, gracias, maestro Severo. Para terminar con la maestra Mélida. Bien, buenas noches, profesor. Buenas noches con todos los colegas que estamos en este proceso de capacitación. Efectivamente, en la Facultad de Administración, específicamente en la Escuela de Ciencias Administrativas, nosotros ya venimos implementando el modelo, el nuevo diseño curricular, con el enfoque socioformativo modular, ¿no? Estamos ya en el tercer año y bueno, es un proceso que no es sencillo, no es fácil, puedo decir,
para algunos colegas se les hace sencillo, pero para ya los más antiguos, los que estamos ya entraditos en años, nos cuesta asimilar y aceptar los cambios que se quiere dar, porque se genera todo un cambio en este sistema, ¿no? Todo un cambio hay que dar, no solamente en las estrategias de enseñanza, sino también en las estrategias de evaluación, de cómo nosotros podemos descubrir en los alumnos cómo deben aprender los conocimientos y lo que se les vaya a enseñar. Es una experiencia bastante nueva para nosotros, lo estamos implementando, o sea, nos hemos trazado ese reto, nos encontramos una serie de obstáculos en el camino, y sin embargo, cada vez estamos en procesos continuos de capacitación, ¿no? Por ejemplo, estamos capacitándonos en estrategias de enseñanza, en estrategias de evaluación. Ahora, por ejemplo, la semana que viene ya tenemos 3 días de capacitación para elaborar los sílabos que tenemos que elaborar con este nuevo enfoque, ¿no? De tal manera que los profesores se nos haga un poco más llevadera la vida de cómo implementar este modelo, ¿no? Como dijo el profesor Leo Cisneros, ¿no? Es un reto para cada escuela y es una obligación que tenemos que enfocarnos en este nuevo modelo curricular que tiene la universidad, ¿no? Por eso es que la universidad ha invertido, me parece, mucho en capacitación, en formación, y seguimos en ese proceso, ¿no? Y yo pienso que, bueno, para nosotros ha sido, como le digo, un poco a veces difícil, pero seguimos en esto, ¿no? Porque en este modelo tenemos que manejar mucho las herramientas tecnológicas, por ejemplo. Y eso es a veces duro para las personas que ya estamos años en la universidad, utilizar esas herramientas tecnológicas. En cambio, para los jóvenes es un poco más sencillo, más fácil. Incluso los alumnos rápidamente nos llevan de encuentro con todo este proceso, ¿no? Y ese es pues el reto del docente, de qué hacemos para poder ponernos al día en todas estas herramientas tecnológicas, en estas formas de enseñanza, a veces los profesores no quieren cambiar, siguen con su esquema anterior, siguen enseñando como antes, quieren seguir evaluando como antes, tomar examen de medio curso, de fin de curso, y eso ya no funciona en este modelo curricular, ¿no? Entonces, ese proceso es lo que a veces es un poco dificultoso, nos cuesta, pero creo que es el reto que tenemos cada uno de nosotros y tenemos que enfrentarlo, ¿no? Nada más quería compartir. Gracias, maestra. Gracias, colegas, por su participación en comentar parte de su apreciación en el trabajo que venimos cumpliendo. Cierto, nuestra labor es el tema de formar a los nuevos profesionales en las distintas carreras o en los distintos programas académicos, lo cual estamos comprometidos. Sé que cada uno de nosotros, colegas, los que estamos aquí, estamos comprometidos con nuestra escuela y estamos comprometidos con el futuro. Estamos ayudando a construir a estos jóvenes que en años más adelante van a ser los protagonistas, van a estar en el rol de nosotros que en la actualidad estamos. Muchos de ustedes, queridos colegas, en su labor académica, en su labor empresarial, en su labor personal, en su labor profesional, y justamente esta tarea es para entrenarles a ellos, ¿no? Y este aspecto socioformativo, desde la perspectiva, tocando de competencias, bajado en los aspectos modulares, de proyectos, entre otras cosas, ayudan a eso, ¿no? Me hubiese gustado de repente por ahí encontrar colegas en estas 2 horas, en estas 3 horas, cuál es el proceso que desarrollan, ¿no? Porque mira, si encontramos en la vida universitaria, siempre he escuchado yo colegas que difiere bastante referente a lo que es el aspecto de educación básica, ¿no? Algunos de nosotros que estuvimos buenos años en educación básica, hemos aprendido lo que es todo este proceso, cómo elaborar nuestra programación anual, nuestras unidades de aprendizaje, luego de nuestras unidades de aprendizaje, nuestras sesiones de aprendizaje. Bueno, en eso, y cuando cumplimos la función de especialista en la UGEL, igual hemos implementado eso, ¿no? De las tareas que deben ir implementando. Habían los nuevos enfoques educativos que venían en educación básica. Y allí nos hemos ido un poco entrenando todo de estos procesos que vienen. A mi llegada a la universidad, ya choqué con otra experiencia, ¿no? Que muy diferente a lo que estaba en educación básica, tanto en las aulas como también en la parte administrativa. Entonces se cumplía porque solamente agarrábamos el sílabo y en el sílabo describíamos todos los que vamos a cumplir y en adelante, ¿no? Entonces
Esta experiencia, por ejemplo, colegas, de las 2 horas o de las 3 horas, ¿cuál es nuestra actividad con ellos, ¿no? ¿Qué procesos desarrollamos? Justamente de ahí para ir impartiendo. Maestro Jorge, no, perdón, Raúl, Jorge. Muy buenas noches, maestro Osvaldo López. Bueno, le estoy escuchando a usted un poco que habríamos que hacer algunos aspectos de aclaración. Felicito a los colegas que han tomado la anuencia de participar y un poco han explicado la experiencia que vamos viviendo aquí en la UNEVAL. Y la escuela cual yo represento es la Escuela Profesional de Ciencias Histórico-Sociales, en quienes hemos sido quizá hemos iniciado toda esta prerrogativa, ¿no? Producto de una necesidad de cambio, no solo afincado en la formación docente, sino más bien entendiendo de qué es lo que requería la formación del futuro docente para atender esta currícula que grandemente nos ha superado en el campo universitario. No estoy hablando como profesor de educación y lineamientos que se han dado a este respecto. Nosotros como experiencia venimos de un hecho muy trascendente. Logramos entender que el currículum nacional estaba cambiando de orientación en el manejo pedagógico, didáctico y procedimental. Y es que el hecho de desarrollar competencias de modo integral en las escuelas merece también un cambio de conducta, un cambio de mentalidad. No solamente el cambio de la estructura de programación o planificación, sino también va con el mismo hecho de entender esta filosofía desde la persona que va a dinamizar esto. Entonces nosotros vimos por pertinente acercarnos a los proyectos formativos que hace muchos años ya se viene ventilando, ¿no? Y pues a buena hora que la UNEVAL propuso el modelo basado en el proyecto socioformativo, en el enfoque. Y esto a nosotros nos dio un margen de actuación contemplando la realidad del contexto. O sea, para nosotros, para desarrollar los proyectos formativos, primero analizamos los problemas del contexto. Y hoy día el mundo tiene mucho de esto. Cómo acercar las ciencias sociales hacia los problemas vigentes que se están ventilando en la realidad social. Y eso nos invitó a nosotros, por ejemplo, a unir criterios de muchas disciplinas. Nosotros hemos conjeturado proyectos formativos uniendo varias asignaturas, ¿no? Pero estas que respondan a la prerrogativa de los problemas de contexto. Ahora, y nosotros hemos marchado con esta idea, pero nos hemos encontrado con una realidad. Mientras nuestros egresados están saliendo provistos de esta nueva tendencia, en las escuelas o en los colegios vuelven a lo mismo, al aspecto disciplinar, aún a sabiendas que las escuelas ya están trabajando de modo interdisciplinar. O sea, las escuelas y los colegios en educación básica ya están trabajando de modo interdisciplinar, por eso las áreas, ¿no? Entonces, pero aún tenemos todavía la subsecuencia de muchos maestros de la educación básica que siguen, por ejemplo, voy a hablar del área que nos compete a nosotros como especialidad, el área de ciencias sociales, que aún todavía no anudan un hecho de trilogía, sino que ellos separan un bimestre historia, otro bimestre geografía y otro bimestre que van a terminar economía, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la formación que damos aquí en la escuela, ya hemos superado eso. Entonces, se vuelve, y es necesario decirlo, ¿no? En el mundo académico universitario es disciplinar. El fundamentalismo de la andragogía universitaria es disciplinar, pero en su constitución tiene que ser multi o interdisciplinar. Y eso lo venimos haciendo todo el tiempo, sino que ahora hay pautas para unir criterios, ¿no? Entonces, en la escuela vamos entendiendo esto, ¿no? Y es cierto, como dijeron los colegas, pues todos no marchamos al unísono con esta iniciativa, estamos contemplando, ¿no? Quizás vamos a nosotros incluso dar un quiebre por esta insinuación del aspecto disciplinar. Ahora, cuando yo hablo del cambio personal a partir de la estructura mental, empieza incluso por el trato a los estudiantes, ¿no? Cierto, la universidad muchos años estuvo navegando sobre el concepto de la pedagogía,
Y nosotros aquí en la Facultad de Educación ya hablamos de las incidencias agógicas de un tratamiento pedagógico, pedagógico, andragógico, ¿no? Y esto nos ha ayudado a entender incluso la atención que se le tiene que dar a diferentes estadios en la pertinencia de la educación. Entonces, estos son encuentros, estos son situaciones que la vamos recogiendo del producto de la experiencia, porque no hay nada escrito. Particularmente la especialidad nuestra ha tenido que proponer muchos aspectos que no están en los libros. Hemos tenido que atrevernos, si el término cabe, a fundamentar un hecho entendiendo la teoría, ¿no? Por ejemplo, la que es más macro es el método por proyectos, que ahí subyace este reto. Detrás del método de proyectos está ya lo que plantea Sergio Tobón con la metodología de proyectos socioformativos, que también redunda en el hecho del método por proyectos. Entonces, lo que hemos venido nosotros es acomodando aspectos que refieran y que respondan a las expectativas del contexto. Esa es nuestra respuesta nosotros dentro del currículum, responder a la problemática del contexto, ¿no? Por ejemplo, en algunas insinuaciones que hemos tenido de reuniones, por ejemplo, se decía, ¿no?, cómo atacar la neurociencia. Nosotros tenemos un proyecto que se llama proponiendo las nuevas tendencias didácticas. Y en este conglomerado de las nuevas tendencias justamente se hace el hecho de la neurociencia, la neurodidáctica, la neuropedagogía, la neuroeducación. Pero nosotros lo estamos entendiendo como una praxis, no con el fundamentalismo esencial, por cierto, teórico, disciplinar, pero nosotros vamos a la aplicación de, y esa es la preocupación nuestra, ¿no? Que es difícil, cierto, pero estamos ahí caminando y nos estamos encontrando con muchas cosas que si no hubiéramos empezado con esto, quizás no nos hubiéramos dado cuenta. Yo termino esto y permítame si soy muy cansado, en el sentido de que nos ha servido para cambiar primero nosotros la estructura mental de atención a los estudiantes. Y muchos estudiantes, incluso, ¿no?, ya lo dijo uno de los colegas acá, incluso el aspecto de la evaluación formativa tiene que ser sobreentendida en este proceso, donde el estudiante tenga que tener como menester principal sobre qué se le va a evaluar, para qué se le va a evaluar, o cómo se le va a evaluar. Y eso, pues, realmente para muchos de nosotros que venimos de un trajinar de años, cambiar de esquema mental es bastante difícil. Y con eso nos los hemos encontrado, incluso los alumnos. Los cachimbos de este año se preguntaban, ¿no?, ¿y cuándo nos van a tomar examen? Y es que los exámenes ahora son de otro modo. No son con un papel, una hoja y arreglillas, o te formas así de este modo y te separas medio metro y no quiero que mires al otro. Ya no hay nada de eso. Hoy se hacen evaluaciones en colectivo. Hoy se hacen a través de entrevistas individuales. Se aplica el focus group. Entonces, miren, esta tendencia también nos ha invitado a seguir revisando más información, a ir recabando otras experiencias y otras latitudes, y que por cierto no es nueva. Entonces, creo que tendremos que seguir conversando, probablemente los estoy cansando, pero eso es lo poco que hemos podido nosotros encontrarnos en de nueva experiencia. Gracias. Gracias a usted, maestro Jorge o maestro Raúl, por su parte de esa experiencia. Bien, colegas, a ver, voy a tratar de compartir este material a fin de que tengamos un poco hay que dinamizar desde nuestra práctica. Y creemos esto, vamos a tratar de... Voy a activar también el celular para ver cómo estoy compartiendo. De repente a muchos no lo voy a escuchar, pero mediante esto. Listo, colegas. Entonces, colega Raúl, si puedes apagar su micrófono. Gracias. Mira, colegas, es cierto lo que ustedes comentaban y referente al temario que se va a trabajar.
Y justamente de acuerdo, revisando de este módulo, dice elaboración de una clase de modelo con enfoque socioformativo. Eso es de la segunda sesión, o el tema 2 al cual se va a trabajar. Quería yo, colegas, de repente desde nuestra praxis, de los colegas que han evocado, y les decía si de repente a nivel de las aulas, cómo los vamos desarrollando. Comparto lo siguiente, colegas. En la parte inicial, comentábamos de que este tema socioformativo es un enfoque. Algunos colegas, tanto la parte de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, en retos, otros lo dicen que es un enfoque, otros lo señalan que es una metodología, entre otros, ¿no? Por eso que tiene la denominación polisémica, ¿no es cierto? Y justamente eso lo aglutina, este enfoque socioformativo, ¿no? Por lo tanto, en la clase anterior comentábamos de que es basado en formar, en guiar y en orientar a los futuros profesionales, a ellos, a las personas, a los ciudadanos, y estamos enmarcados también que todo esto es en o para la sociedad. El protagonista va a ser, ¿no? Y esto tiene un insumo, ¿cierto? Y ese insumo es exclusivamente en la sociedad del conocimiento. Así muchos años hemos estado todo de lo que era la sociedad industrial, ¿no? En cambio, esta sociedad del conocimiento, ya el impacto, como acaba de mencionar el doctor Raúl, referente a las actividades que se imparte, y seguro, desde toda nuestra práctica que hemos comenzado, un poquito llegar nuevos espejos, como que la cara veamos de otra manera, ¿no? Entonces, pero estos retos de nuevos, lo que nos espera es que desde nuestras aulas, desde el escenario donde estamos, cómo esto tiene que responder a los retos de la sociedad. Esa es la tarea. Entonces, nuestra pregunta, colegas, es lo siguiente. Si yo tengo mis 3 horas académicas, ¿cierto? Tengo mis 2 horas académicas, tengo estas dos, lo señalo, colegas. ¿Cómo inicio esas 2 horas? ¿Cómo voy a desarrollar esas 2 horas? Y finalmente, colegas, ¿cómo voy a terminar? No tanto, colegas, mirando desde una óptica que esto sea como educación básica, ¿no? Yo sé que todos los insumos, trabajando, colegas, desde aquí en la universidad, y seguramente también ustedes se decían, ¿no? Pero la universidad ya no tanto hace las clases como en el colegio, ¿no? La universidad se está perdiendo la libre cátedra. Escucho siempre, colegas, pero desde el momento del 2018 que yo llegué a la universidad, en la misma praxis, colega, yo también quería experimentar cómo es la cátedra, ¿no? Así como tal se pronuncia, ¿no? Porque cuando me formé en la vida universitaria, yo veía a mi profesor que venía con su agenda y se ponía en el podio y empezaba a dar su rollo y rellenaba la pizarra y decía, ya, listos, de ahí viene el examen, señores. Entonces, y terminaba su clase, se retiraba, ¿no? Entonces, hoy cuando yo empecé a llegar y miré los procedimientos de los colegas, un poco ya no es como de esos retos, ¿no? Entonces, ahí, colegas, surtiría estas 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo iniciamos? ¿En estas 2 horas o en estas 3 horas? Si fuera la parte teórico o si fuera la hora práctica, ¿no? Yo sé que esta forma de planificación, colegas, con este aspecto socioformativo, lo que sí, colegas, vamos a encontrar exclusivamente un producto, ¿cierto? Esta es la que vamos a ir viendo. De ese encuentro que tenemos con nuestros estudiantes en las horas que tenemos, exclusivamente en las horas, seguro tenemos que obtener un producto. Ahora, en la sesión presencial del día jueves, los halago a muchos colegas que ese día han presentado desde su óptica, ¿no? Desde su carrera, y me llamó bastante la atención los colegas de agronomía que presentaban, ¿no? Por ejemplo, destinando a un producto, un tubérculo de una localidad, ¿no? ¿Por qué tiene esas condiciones de producto, ¿no? Entonces ahí se hacía un análisis, ¿no? Pues puede ser un factor de las variedades, puede ser una situación del suelo, puede ser los factores de otros factores, entre otras. Entonces seguro eso decía, ¿cuánto tiempo vamos a llevar esto? Probablemente todo un semestre. Allá. Entonces, ese semestre, entonces seguro, cada uno de esos encuentros
de 2 horas, de 3 horas, colegas, son tópicos. Y esos tópicos nos van a obtener productos. Vamos a ir poco a poco construyendo. El reto es que obtengamos por qué o cómo ese producto debe en adelante ser un producto mejor, ¿no? Entonces, allí, colegas, de repente yo lo que quería comenzar es entendiendo cómo iniciamos, cómo desarrollamos, colegas, y cómo terminamos. Entonces, tocando esta parte de lo que es en educación básica, colegas, se denomina sesión de aprendizaje, propiamente. Pero en la universidad ya tiene otra connotación, ¿no? Los planes de clases, ¿cierto? La planificación, ¿no es cierto? Otros también lo están denominando el guión, ¿no? Guión de cátedra. Y seguro también, colegas, en cada una de las escuelas que tienen sus peculiaridades, lo están tratando de denominar. Entonces, esta es la que queremos de repente compartir, colegas, el día de hoy. Ahora, este aspecto socioformativo, estimados colegas, a través de Tobón, he compartido este material, los guiones donde dice las actividades motivadoras, ¿no? Que tengan éxito en una sesión de aprendizaje. Ahora, para ello, nos señalan, espero que la comisión lo comparte en el grupo y algunos de repente, ¿no? Revisado este material, el tema, exclusivamente de las clases, el aspecto, señala estos doble cuadrantes. Y este doble cuadrante, netamente para el trabajo socioformativo. Uno de ellos, por ejemplo, como dice acá, la inclusión en las actividades de formación, evaluación y gestión de recursos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el propósito que plantea aquí esta? Dice Tobón en su parte de ese texto, los comparto de esto del texto, que en la educación, comúnmente le dicen tradicional, o lo que ha acontecido en los hechos anteriores, señala que solamente era un estudiante, donde se podía evaluar, ¿no? Donde a través de esa evaluación podía aprobar o podía desaprobarse. Y ahí, esa práctica está lo que dice el maestro Raúl, ¿no? Los chicos están llegando, tienen idea, le han comentado desde los familiares, el primer parcial o el segundo parcial aquí en la universidad donde esté, así le denominan, ¿no? En los otros cosas del medio curso y fin de curso, ¿no? Pero acá lo practicamos así, ¿no? Profesor, el examen del primer parcial, están preguntando. Ahí, por ejemplo, dicen, pero en este tiempo socioformativo ya no tanto está abocado en lo que es si un alumno se aprobó o no aprobó, ¿no? Sino que ese estudiante tenga un rol de que tiene que tener conocimiento para el dominio, ¿ve? Y su evaluación propiamente va a ser de manera permanente. Esos son dentro de estos 4 ejes de apoyo. Es el primer eje, como la inclusión. El segundo eje, colegas, sobre la comunicación asertiva y las técnicas de expresión oral. Miguel Ruiz, colegas, en su librito de 4 acuerdos, algo comenta, ¿no? Uno de los primeros dice la relación entre el lenguaje y el cerebro, ¿no? Y justamente cuando un poquito miramos, colegas, esto de la evaluación del pensamiento complejo, como colegas, o del aprendizaje complejo, como tú lo denominas, esa relación que tenemos, dice, colegas, entre nuestras expresiones, que pueden ser verbales o pueden ser corporales. Entonces, de nosotros, nuestro rol, dice aquí, estimados colegas, tiene que ser algo llamativo, algo retador. Y hay que irle guiando de paso a paso. Otro de los aspectos muy importantes también está esto de la gestión de recursos interactivos aplicados a la tecnología. En este eje de apoyo, exclusivamente los recursos, hoy a nuestros amigos, si nosotros le prohibimos el dispositivo, ellos de todas maneras están metidos ahí, ¿no? Se buscan la mejor forma, en qué momento de quiz, pero ahí están. Entonces, la tecnología de estos jóvenes de esta generación, la generación Z, hace de que definitivamente ellos desde la generación Y han comenzado ya a entrar al mundo de la informática. Ellos son nativos digitales, ¿no? A veces comentan un joven donde un pasaje
de la literatura, donde un niño señala de que no puede dominar sus pies, pero ya puede dominar la tecnología, ¿no? Entonces, a tan temprana edad, ¿no? Esos recursos tecnológicos de hoy hace de que el Internet es uno de los recursos más indispensables del tiempo, ¿no? En un tiempo, un director de aquí de la UGEL decía, ¿para qué Internet? Ahí se malogran la gente. Es él decía, no, no señor, no, tranquilo, haría mi clase sin Internet. Entonces, no tanto que aquí se puede hacer que se puede trabajar, sino que esta tecnología de uno de ellos, colegas, que el Internet juega ahora un tiempo muy importante. Si antes teníamos que andar con nuestra mochila cargada de libros, hoy a través de este Internet podemos tener informaciones mucho más, ¿no? Otro de apoyo, colegas, también para este aspecto socioformativo, en este doble cuadrante, señala la gestión de clases con base en las asignaturas, el rol entre alumnos que ayudan a planear, ejecutar, evaluar en las clases, ¿no? Y ellos mismos, cuando haces un trabajo en equipo, yo siempre cuando desarrollo así una parte práctica, colegas, los llevo y siempre les digo, reflexiones. A ver, vamos a reflexionar nuestra actuación. Y dice, profesor, acá nos faltó tal cosa. Profesor, pero también, colega, no has puesto este punto, pero esto nos hubieras aclarado y de repente no hubiéramos tenido. Ahí reflexionan. Es una parte del que el rol que cumplimos en el desarrollo de la asignatura. Otro de los aspectos, colegas, ya en los ejes estructurales, está, por ejemplo, el trabajo en torno a un reto o problema. Este modelo, o este enfoque, perdón, colegas, este enfoque, y bajo de ustedes, colegas, es un modelo, felicitable, colegas, estos días revisándole el trabajo que viene realizando la Universidad Emilio Valdizán, partemente de nuestra zona centro, colegas, es un referente en este tema, ¿no? Porque lo aclaró muy bien los colegas que hicieron su participación. Así fuera, de repente, la resistencia, pero ya no se involucra. Y seguro allí, colegas, está nuestra parte del entorno laboral, ¿no es cierto? El entorno del trabajo social, organizativo, cooperativo, ¿no? El otro aspecto es la implementación de las actividades variadas, motivantes y con diferentes ritmos. Aquí, colegas, hay que ir notando también lo siguiente, ¿no? No todas las personas tienen el mismo nivel de aprendizaje, el mismo ritmo. Siempre nuestros chicos tienen diferentes, es una multiplicidad de experiencias que encontramos con ellos, ¿no? Que podemos ver las características bastante heterogéneas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, colegas? Con algunos que el ritmo es lento. Y yo me recordé, cuando leo esto, me recuerdo, colegas, cuando trabajábamos en educación básica, trabajábamos con módulos, con proyectos o con unidades, ¿no? Entonces, cuando encontramos ritmos diferentes, teníamos que hacer módulos a fin de que con esos módulos podíamos tratar de nivelar al ritmo que viene. Entonces, en este aspecto, ya el trabajo, como es cooperativo, lo que dijo el maestro también, referente a la evaluación, ¿no? Ya no se evalúan todos. La pregunta no sale, ¿no? Son evaluaciones en equipo, ¿no es cierto? Se les plantea una actividad, cómo resuelven ellos, cómo ellos son cooperantes, ¿no? Difiere también un poco, colegas, cuando estuve yo como docente en aula, lo que hablaban los nuevos enfoques pedagógicos, ¿no? Y de hecho, sea de paso, cuando nosotros trabajamos en la provincia de Nicaragua, fuimos capacitados mediante este proceso por los docentes de la Universidad de Emilio Valdizán. Me recuerdo el año 2002, ¿no? Había un programa que la UNEVAL trabajó bastante en la provincia de Nicaragua. Entonces ahí un poquito trabajábamos con esto del nuevo enfoque. Y en este nuevo enfoque nos señalaban de que nuestra sesión de aprendizaje debe estar exclusivamente en el entendimiento del estudiante. Entonces, un poco me recuerda este temario de lo que... Otro, la colaboración entre pares, ¿no? Tanto de nosotros los docentes y como también de nuestros estudiantes. Pero, ¿qué desarrollan aquí, colegas? Esto del proceso de afrontamiento. Nuestros chicos tienen que tener esa condición de que no puede, ¿cómo se llama?, subestimarse, ¿no? Ellos tienen que lanzarse en el escenario, ¿no? Ellos tienen que ser esos protagonistas. Bueno, nosotros podemos tener algunas limitaciones, entonces con ellos señalamos que esas limitaciones ellos tienen que disminuirlo, ¿no? Porque ellos tienen que ir trabajando. Entonces, si no lo puedes solo, pues hay que hacer trabajo en conjunto, ¿no?
lo que dice el coach, el maestro también de la UNEVAL, los Diegos, sí, siempre lo expresa eso. Uno, sabemos pocos, pero todos sabemos muchos, ¿no? ¿Ve? Entonces, ahí, por ejemplo, es el reto de hacer un trabajo bastante colaborativo, cooperativo, ¿no? Y la evaluación formativa centrada en la retroalimentación. Este es otro aspecto, colegas, cuando ya finalizamos de repente la sesión, hacemos un análisis, y ese proceso de reforzamiento, a mí, en mi entender, colegas, ese proceso que nosotros reforzamos, o sea, nos pasó estas cosas, vamos reforzándole, colegas, eso es la retroalimentación, ¿no? Como lo habla la señora de Argentina, se me va de la memoria su nombre, habla mucho de este tema de retroalimentación, ¿no? En algunos casos, bueno, yo particularmente, colegas, utilizo este término de realimentación, ¿no? Digo, hay que volverlos a reformularlos, a orientarlos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tiene estas características. Estos 4 cuadrantes, este doble cuadrante, colegas, que viene relacionado, esto está en su libro de Tobón, referente. Entonces, ¿a qué nos ayuda esto, colegas? Justamente, colegas, con esto yo ya puedo ir, entonces, yo voy a ver cómo inicio mi sesión del día de hoy. ¿Cómo voy a desarrollar mi sesión del día de hoy? Y finalmente, ¿cómo voy a ir terminando? Y seguro vamos a terminar lo que también el colega dijo, ¿no? ¿Para qué voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Con qué lo voy a evaluar? Seguro ahí vamos a ir finalizando. Entonces, estos son los 2 láminas, colegas, que me va a ayudar en adelante ir planificando. Si hubiera algún comentario, colegas, referente a esta parte de la lámina inicial que le estoy manifestando, alguna... sí, Buenas maestra noches, Milka. profesor. Buenas noches. Sí, una consulta. Muy interesante los comentarios que usted hace cuando se trata de alumnos que tienen un ritmo lento. Sin embargo, me gustaría mucho saber qué experiencias tiene respecto a cómo evaluar, porque si bien es cierto que yo he tenido experiencias de alumnos con aprendizaje lento, digamos así, y he hecho esa estrategia que usted dice, ¿no? O sea, los he puesto en grupo porque pareciera que cuando están solos, como que se ponen en blanco, ¿no? No atan ni desatan en la práctica, en nada, están así, ¿no? Y entonces, 2 cosas he visto que sucede con esos alumnos. O se traban más y los que hablan más y saben más, pues se los comen, como se dice, con zapato y todo, y los opacan y les dicen, ya, mejor tú no hagas nada, ya, te vas a poner tu nombre y ya, haz la finta, o lo mandan a hacer alguna actividad que pueda hacerlo ella, pero sin saber ni cómo ni para qué, porque le tiene que ordenar. O lo otro es simplemente se enojan y dicen, bueno, no, pero acá realmente solamente nosotros hemos hecho y fulanito y sutanito no ha hecho nada, no sabe nada, ¿no? Entonces es un poco como que uno sabe realmente que el grupo no está andando tan homogéneamente, tan parejo. ¿Qué alternativas nos sugiere usted? ¿Qué medidas debemos tomar para nivelar esta situación y para que estos alumnos de aprendizaje lento puedan realmente calzarnos dentro del grupo y nosotros podamos lograr que también ellos pues se nivelen de alguna manera, ¿no? Porque sé que es una serie de problemas de casa, familiares, personales, de mala formación, en fin, ¿no? Esa era mi consulta. Gracias, doctora Milka. Voy a tener consideración en el avance de este tema para un poco ir retando. Y lo que acabo de decir, colegas, y yo les voy a comentar una experiencia de lo que tuvo con un estudiante que no se sacaba la mascarilla, colegas, y siempre venía con su capuchita. Y él siempre se sentaba al último y ahí estaba, y la mirada era así del chico, ¿no? Y ahora, mientras que cuando usted lanzaba, así como ahora, colegas, a ver sobre esta lámina, comentarios, chicos. Y los chicos, como dice la doctora, ¿no? Uy, ellos sueltan, pero no, profesor, por mi parte tal, por mi parte tal. Y más aún cuando jugamos con el rol del semáforo, ¿no? El verdecito para los que hacen su participación, sí, autónoma, voluntaria, amarillito cuando yo les consulto, rojo para los que no participan, entonces a ver en qué semáforo nos quedamos. Cuando lo haces, entonces ellos quieren estar en el verde, ¿no? Pero él siempre estaba calladito, entonces, para mí, colegas, aquí estaba mi reto, colegas, acá. ¿Qué hago con este chico ahora? Que nunca
participa, que nunca saque la mascarilla, ¿no es cierto? ¿Cómo le voy a trabajar con estos chicos? Estas sesiones de, a ver, acá voy a medir. ¿Tuvo mi intención, tuvo resultado o no tuvo resultado? Entonces, estos colegas, yo sí trabajo con estos colegas. Yo trabajo con sesiones. Yo sí les voy a decir, colegas, mi planificación, yo, bueno, arrastro mi experiencia de este colegio y trabajo con sesiones de aprendizaje. Mi sesión de aprendizaje me está ligado, pero ya, colegas, ya no es como, estoy en educación básica, ¿no? Con esos chicos, entonces, pero ya acá los pongo ya bajo esta metodología, ¿no? Entonces, en ese sentido, colegas, entonces voy a ir ya partiendo, colegas, en acá. Esto es el esquema que yo utilizo, colegas. Ustedes las tendrán, yo comparto, colegas, aquí el esquema que yo manejo en mi práctica diaria, colegas. Entonces, mi práctica, yo utilizo lo que es mi momento de inicio, mi proceso y mi salida. Así los utilizo, colegas, acá. Entonces, el día de ayer, comentando con algunos colegas, haciendo un diagnóstico, así como era al inicio, decía, ¿cómo eso es? A ver, la práctica allá. Entonces, lo que sí he encontrado, colegas, es esto, ¿no? Que no se mata, colegas, que no se mata de lo que es la cátedra. Y me llamó la atención bastante eso, la cátedra. Entonces, me puse a pensar, digo, y en la cátedra debe haber un aspecto inicial, ¿no es cierto? Seguro también debe haber cómo lo vamos a desarrollar, o cómo lo voy a trabajar, o qué acciones voy a cumplir, y finalmente a ver cuál fue el resultado de mi encuentro, ¿no? Así, bueno, colegas, eso es bajo mi propia perspectiva, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, colegas, basando en la pregunta de la maestra o de la doctora, es una forma de motivar, colegas, inicialmente. Yo siempre hago así consultas sencillas, cosa que quiero coger, ¿no? O, colegas, utilizo videos, utilizo lecturas reflexivas. Hay unos libritos que lecturas para la vida y son interesantes, lecturas motivadoras. Por ejemplo, cuando utilizo en esto de los retos, en esto de la empatía, por ejemplo, colegas, hay un librito donde utiliza de los llaves del secreto de la vida, ¿no? Que cuenta una persona que estaba seguro algunos colegas lo han leído, siempre se ubicaba en la ventana y él comentaba a todos, ¿no? Como les que les motivaba. Oye, qué lindo el día, mira que la gente pasean con lindos colores, entre otros, y todas las personas. Está así, pero cuando la persona, todos querían llegar a la ventana, ¿no? Y luego, cuando la persona falleció, hay una persona que primero se ubicó en allí, y al mirar a él, no había nada, ¿no? Solamente había una pared fuera de la ventana, ¿no? Y se decía, ¿y qué es lo que pasó? Y además le comentaron que la persona que estaba allí era ciego, ¿no? Entonces, esa forma, por ejemplo, así como eso, digo. Entonces yo a veces les digo, chicos, si esas cosas hay, ¿y por qué nosotros no, que tenemos una salud, no podemos motivar para ir vislumbrando bajo el sol del día? Y así, entonces, esos colegas así como esos los utilizo. Y seguro, colegas, aquí, a las otras carreras, por ejemplo, propio, vi también una vez en una charla, colegas, utilizaban algunos simuladores. Y eso, de repente, lo que le vi, colegas, era en odontología, ¿no? No recuerdo el simulador, pero interesante hacen para que hacen endodoncia, ¿no? De la parte les muestro. ¿Sí? Y luego el profesor les decía, a ver, ¿qué les pareció, amigos, sobre esto? Entonces, ahí los chicos mostraban parte de sus saberes previos. Profesor, yo tenía una idea de tal cosa, y ahora con lo que estoy viendo, profesor, ajá. Entonces, aquí entraban a problematizar, bajo acá las preguntas. ¿No? Entonces, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo? Hay la pregunta. ¿Cómo lo entendió ustedes? O también bajo la pregunta de qué, ¿no? ¿No? ¿Qué mensaje tiene? Entonces problematizamos. Y esto, amigos, ustedes, para este tipo de... ¿Qué necesitan aprender ustedes? ¿Qué necesitan leer? Y aquí, colegas, seguro vamos a ir utilizando algunos materiales. Uno de ellos será pues, nuestra portátil, ¿no? Siempre hoy de nosotros se ha convertido en nuestro portátil, ¿no? O de repente los textos o los libros digitales, ¿no?
Ahora, el tiempo, colegas, el tiempo, el esquema nos dice que esto puede ser 10 minutos, 15 minutos, dependiendo. Para mí, colegas, casi es opcional el tiempo, ¿no? El problema es que nosotros cuando planificamos, a ver, ¿en qué momento voy a ir llevando todo este caso? ¿Qué recursos me ayuda para trabajar? Pero esto estamos hablando, colegas, exclusivamente de la sesión de esas 2 horas o de esas 3 horas que vamos llevando. Esto es parte de mi práctica, colegas, mi forma de iniciar el trabajo que lo vengo desarrollando. Si por allí, colegas, podemos de repente algún comentario, alguna experiencia o alguna consulta, colegas. Colegas, si hay algún comentario o de repente alguna relación con su práctica académica que lo llevan, colegas. Colegas, ¿estamos o nos vamos a unos 10 minutitos de refrigerio? ¿Sí, colegas? Entonces, Está bien. ya, aquí nos quedamos, colegas, depende del refrigerio un poco, que sigue quedando la pantalla allí.